Buenas noches, mi nombre es Alberto Greiner y en esta oportunidad vengo a traerles una entrevista súper interesante en el ámbito espiritual. Hoy tenemos como invitado a Michael Piñero, testimonio vivo de lo que el Señor hace, los milagros que el Señor hace en la vida de las personas, de los siervos del Señor. Y esta es la excepción. Y bueno, Michael está en Australia y por medio de la tecnología, bueno, nos comunicamos a través de los dispositivos móviles. Y bueno, quiero presentarles a Michael. Michael, adelante, el escenario es tuyo. Un placer, hermano. Buenas noches para ti. Acá son aproximadamente las 3:12 de la tarde. Placer de verdad estar en este programa y la oportunidad que me han brindado, la confianza, ¿no?, de poder compartir la experiencia y poder dar testimonio de que verdad le servimos a un Dios vivo, un Dios que transforma, un Dios de verdad que no se quedó en la historia, sino que está presente con nosotros, de verdad que sí. Entonces, bueno, le pedimos al Señor que este programa, esta corta entrevista sea de edificación. Amén. Y que sea el Señor que tome el control y la dirección de todo lo que vamos a tratar en este programa. Amén. Michael, ¿de qué parte de Venezuela eres? Mira, yo nací en La Victoria, estado Aragua. Soy aragüeño, victoriano, de la ciudad de la juventud. Excelente. Como la conocen allá en Venezuela. Sí, bueno, para los que no saben, Michael es primo político mío, él es primo de mi esposa, por ahí nos conocemos. Y bueno, el testimonio es bastante impactante, ¿verdad? Michael estuvo en la santería, ¿cierto? Mira, yo inicialmente comencé esos caminos paganos, me inicié en el espiritismo, en los caminos marialonceros, que el Señor reprenda. Y luego conocí lo que es la palería y ahí mismo también incursioné la santería. Excelente. Bueno, Michael, hoy tenemos unas preguntas muy interesantes, ¿verdad? Para tener un enfoque a la entrevista que te vamos a hacer y bueno, que esto sea edificación para aquellas personas que bueno, se puedan identificar con tu vida, quién era Michael antes que conociera de Dios. Y bueno, el fin es que se arrepientan y conozcan de los caminos del Señor y puedan arrepentirse, ¿verdad? De todas esas cosas que no traen nada bueno a su vida. Entonces, para comenzar, Mike, tengo unas preguntas para ti. ¿Cuándo fue la primera vez que te hablaron de Dios y cómo hiciste caso a su voz? Bueno, yo siempre escuché palabra del Señor y curiosamente en aquel entonces me llamaba la atención. No era como quien dice escéptico a cuando me hablaban del Señor, pero cuando me acercaba o se acercaba alguien a darme palabra, como que más me alejaba, porque fue cuando comencé a practicar lo nombrado anteriormente. Y me gustaba escuchar, más no daba ese paso, ¿me entiendes? Que como siempre dicen las personas, no estoy preparado, pero es como una manera de escondernos o de frenarnos, porque en realidad el que nos prepara es el Señor. Nosotros llegamos a Él cargados y cansados, como dice su palabra, y Él se encarga de hacernos descansar y de prepararnos en su camino. ¿Cómo hice caso a su voz? Mira, curiosamente yo tenía un viaje en ese éxodo venezolano. Yo tenía destino a Perú y en cuestiones de semana me hicieron una invitación a República Dominicana y la acepté. Fue complicado salir de Venezuela porque mira ya como el enemigo comienza a trabajar cuando ya sabe el propósito que el Señor tiene para contigo.
Yo tenía que salir un viernes del aeropuerto y me retuvieron en la alcabala de droga, porque supuestamente yo era un sospechoso y cargaba droga en el estómago. Me retuvieron viernes, sábado y domingo, hasta que llegó un señor, un sargento, y me dejó ir. En Dominicana llegué, perfecto. Anduve conmigo, me llevé conmigo todas esas cosas que me entregaron en esa religión. Pero allá simplemente lo que hice fue arrinconarla. Comencé a llevar mi vida ya a trabajar. Me di que fue puro trabajar. Conocí a una chica que actualmente es mi esposa, y me dice que ella viene de tener estudios bíblicos. Yo le digo, bueno, mira, yo vengo de ser esto, entonces yo te respeto lo tuyo y tú me respetas lo mío. Así estuvimos, aunque tuvimos muchos choques, muchas discusiones, porque ella, ya hoy en día la entiendo, ella siempre quiso establecer el reino y yo no la dejaba. Yo quería establecer lo que yo venía practicando. Un día soy despedido del trabajo y nosotros vivíamos juntos, mas no éramos casados. Soy despedido del trabajo. La persona que me despide no me quiere pagar ni un solo peso de lo que yo trabajé en 3 años y medio. De hecho, comenzó a acusarme de ladrón. Y yo busqué la manera de hacerle daño por medio de esas religiones, ¿me entiendes? Y cuando lo hice, sentí que como que me hundí más. Y comencé a desesperarme, todo comenzó a salirme mal, se me comenzaron a cerrar los caminos. A mi esposa también. Mi esposa es una mujer que todo lo que agarraba lo prosperaba en aquel entonces. Y me veo obligado a irme a las calles a vender chocolate. Y un día se me acercó una persona, comencé a trabajar en una bomba donde todos eran cristianos. Y siempre me iba bien en esa bomba de gasolina, vendía siempre toda la mercancía, pero cuando me tocaba ir a otra bomba, llegaba a la casa en la tarde con la misma mercancía que salía en la mañana, pero allá no eran cristianos. En esa bomba se me acercó una persona y comenzó a darme palabras. Un día que yo salí desesperado, de verdad que si no hubiese salido ese día a la calle, no sé qué hubiese pasado conmigo. Ese señor se me acercó y comenzó a darme palabra de Dios. Se me acercó, yo pensé que quería comprarme chocolate y me dijo que él venía a hablarme de parte de Dios. Y si no me dice que es pastor, yo digo que este señor es un adivino, porque en realidad habló todo lo que yo he pasado en el transcurso de mi vida. Y me dio dinero, me dio $10. Me dice, el señor dice que agarres esto, que él sabe la situación económica que está pasando. Y cuando se iba, se dio la vuelta y me dice, no, el señor me dice que no es suficiente, que tú necesitas más. Y me dio $20 más. Ahí yo lo agarré y me quedé extrañado y me fui a vender chocolate, y se acercó un pelotero de Grandes Ligas y me dio $20 más. Después se acercó una señora que es pastora y me dio palabra y me dio $20 más, y vendí 8 cajas de chocolate y me fui prosperado para la casa. Ahí comenzó el Señor a tratar conmigo. Y en todos lados donde llegaban comenzaban a darme palabras. Me pasaron situaciones. Una vez ella insistió tanto que la acompañaron a una iglesia, la acompañé y vi una película cristiana, y de ahí salí llorando, pero no quería que ella me viera. Y fue tantas las personas que el Señor puso en mi camino que decidí, y le dije un día, yo necesito que tú me lleves a esa iglesia que tú visitas. Y fue sorprendente lo que pasó ahí. De verdad, porque llegué y me molestaba la gente de la iglesia. Cuando gritaban aleluya, yo sentía que me llenaba de odio. Y cuando el pastor comenzó a dar palabras, a dar mensajes, yo comencé a perder la vista. Y llegó un momento que no veía nada. Y cuando logro quitarme los lentes y limpiarme los ojos, veo esa luz que sale detrás del pastor. Y esa luz me llevó hacia ella. Y desde ese día le sirvo al Señor. De verdad que sí. Impresionante, primo, impresionante. Pero más impresionante es cómo el Señor empieza a preparar el terreno, ¿verdad? Como no es que uno cree así de la noche a la mañana. Es como que, mira, el Señor usó esas personas que te dieron dinero y te bendijeron, ¿verdad? Pero fue el amor del Señor trayéndote hacia Él. Tu misericordia, sí. Mira, en medio de esos testimonios hubo uno que también fue muy impactante para mí, porque
hay un muchacho que trabajaba conmigo. Yo le cogí tanto cariño a él que él dice que yo soy su papá. Y él tuvo una niña, que Dios se la bendiga, y me dice que la va a presentar a la iglesia cristiana. Yo, perfecto. Y él dice que él quería que yo fuera testigo. Y yo fui. Él me dice, me llamó ese domingo, era un domingo, ese domingo yo iba a salir con mi esposa y él me llama el sábado a las 10 de la noche, me dice, Michael, mañana vamos a presentar a la niña en la iglesia. Y yo, perfecto, ¿a qué hora? A las 9 de la mañana. Y yo, ok, listo. Y le dije a mi esposa, mira, vamos a cancelar el viaje, si quieres te vas tú sola, tengo este compromiso y quiero asistir. Ella se fue y yo me senté a las 8:30 esperando. Se hicieron las 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, y llegó a las 12, tumbándome la puerta de la casa. Y yo, ¿qué pasó? Vente, vamos. En lo que vamos en el camino, vamos en un mototaxi. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, yo bajé con la pasola a dejar a mi esposa y a la niña en la iglesia. En lo que iba a salir, la pasola se me apagó. Agarré el motor de mi primo y se me apagó a mitad de camino. Llamé a mi primo para que buscara el motor. Comencé a buscar mototaxi y no había. Comencé a caminar. Agarré un mototaxi y se quedó sin gasolina. Después seguí caminando y agarré un mototaxi, que este fue el que logró llegar aquí. Vámonos corriendo. En lo que yo entré a la iglesia, que me siento, me dan una Biblia. Y yo agarro la Biblia y me le quedo viendo a él. Porque yo era, o sea, en ese momento yo estaba un poco escéptico. Y me le quedo viendo a él y él me ve y se sonríe. Cuando se monta el predicador, comienza a hablar y dice estas palabras: el Señor te llamó a esta iglesia que se llama Casa de Restauración porque quiere restaurar tu vida. Tú tenías otros planes, Santo, porque tú ibas para otro lugar, pero los planes del Señor son perfectos. Él decidió que tú tenías que estar aquí, pero él estaba hablando a toda la iglesia, pero ve el mensaje que él está dando. Tú tenías que estar en esta iglesia, porque el Señor así lo decidió, en Casa de Restauración, porque Él quiere restaurar tu vida. Pero el enemigo puso 1,000,000 obstáculos para que tú no pudieras llegar. Pero el Señor es más poderoso, porque cuando el Señor tiene propósito y llamado, no hay diablo que se oponga. Amén. Y lograste llegar a esta iglesia. Y yo lo que hice fue quedarme y lo vi a él. Me comenzaron a temblar las piernas y sentí pasar. Cuando él hizo el llamado, sentí pasar, pero tú sabes, esa atadura, esa cadena que te mantiene ahí. Pero fíjate como el Señor ya me estaba dando palabra, me estaba dando testimonio, ya me estaba mostrando sus señales de que me estaba llamando, que me necesitaba en su reino, ¿me entiendes? Aleluya. Sí, impresionante, primo, de verdad que bueno, cada testimonio el Señor se glorifica diferente y impresionante. Primo, ¿quién era Michael antes? ¿Cuál eran sus costumbres? ¿Cuál era su día a día? ¿Qué es lo que era Michael? Mira, varón, mi vida no fue fácil, de verdad. Yo conocí la calle a los 13 años. Para resumirlo, te puedo decir que conocí todo lo malo y lo bueno de la calle. Todo lo que el mundo te puede ofrecer lo conocí. ¿Me entiendes? Me alejo un poco de la calle cuando entro a estas religiones. Y yo dije, listo, esto me sacó de la calle, pero fue peor porque estaba entrando exactamente a la boca del infierno. Porque con las cosas que yo estaba practicando, las cosas que yo estaba haciendo, no eran en realidad de este mundo, ¿no? Ni del reino, mucho menos. Eran unas cosas que yo hice infinidades de pactos, primo. De verdad que el enemigo me tenía completamente cegado. Hubo un momento donde yo decidí estar solo. Ya los últimos momentos, los últimos años, yo comencé a ser un hombre muy solitario. Me gustaba la soledad. Me sentía alegre con la soledad, o sea, yo amaba la soledad, pero entregado completamente a la idolatría, a esos caminos paganos. Después, de hecho, cuando llego a República Dominicana, sigo siendo solitario, hasta que conozco a la mujer que actualmente es mi esposa, y comienzo a tener como un poco de vida social, pero me costó acostumbrarme a tener una persona al lado, porque yo quería estar lo que en realidad quería era que yo fuera una persona sola, solitaria, y que yo a veces llegué a pensar, yo van a llegar mis últimos días y será que yo no voy a formar una familia. De hecho, en esos caminos me decían, mira, en esta cuestión
porque supuestamente tú vuelves a nacer y volviste a nacer, pero aquí dice que tú difícilmente vas a tener familia. Mentira del diablo. El diseño de Dios es que tengamos familia y que nos reproduzcamos, ¿me entiendes? Entonces, después que conozco al Señor, mira, y vivía todo el tiempo asustado, vivía todo el tiempo pendiente que me querían hacer daño, vivía irado, era una persona muy violenta que en un momento de rabia yo me cegaba, perdía el control y perdía, como quien dice, él estaba completamente enajenado, no sabía de mí. Cuando venía a volver en sí, posiblemente había hecho algo que después no me arrepentía, simplemente me avergonzaba, porque cuando tú te arrepientes de verdad, tú no lo vuelves a hacer. Pero cuando sientes simplemente vergüenza, más adelante vuelves y lo haces nuevamente. Pero en ese mundo espiritual que atrapó a Michael en su vida vieja, y obviamente no era nada bueno, ¿verdad? ¿Tú sentías como algo de temor o sentías como en algún momento que lo que estabas haciendo no estaba bien? O lo que estabas practicando, esos ritos y eso, y cuando subías a la montaña de Sorte y te encontrabas ahí en plenos actos espiritistas, tú sentías como algo que tú sentías que no pertenecía a ese mundo, no sé. Mira, primo, si te soy sincero, el enemigo te engaña. ¿De qué manera? De que te hace sentir grande en ese mundo. A mí me hizo sentir, en ciertas ocasiones me hizo sentir grande. De hecho, había muchas personas que me estaban conociendo y donde llegaba el enemigo hacía que yo hiciera cierto tipo de señales que impresionaban a la gente, ¿me entiendes? Habían ocasiones que decía, bueno, yo sentía temor en el sentido de que a veces la oscuridad me daba miedo. Yo estar solo en un sitio oscuro le temía porque veía muchas cosas, ¿me entiendes? Y al tú estar porque había mucha gente que me decía, pero si tú practicas eso, ¿por qué le tienes miedo? Porque le tengo miedo porque no pertenezco ahí. ¿Me entiendes? O sea, sí le tenía temor. O sea, tú sabías en tu interior que no pertenecías a ese mundo. Tal vez no lo reconocía. ¿Me entiendes? Pero si le tenía temor es porque no pertenecía ahí. Pero el enemigo hacía cosas como para yo sentirme, para engrandecerme, como que, hey, mira, te estoy dando fama, te estoy dando a conocer, quédate ahí, ¿me entiendes? De hecho, primo, yo cuando llegué a la iglesia, yo me burlaba de los cristianos, yo prácticamente fui un Saulo de Tarso. Yo perseguía a los cristianos no para lastimarlos, sino verbalmente los azotaba. Verbalmente los perseguía y yo los escuchaba, por lo menos personas con el don de lengua, yo me burlaba de ellos, ¿me entiendes? Y hubo un momento que yo estaba en la iglesia y vi manifestaciones del Espíritu Santo y personas hablando de lengua y sentí esa voz que me hablaba internamente porque todavía no había sido libre. Me decía, pero míralos cómo hablan igualito que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? 20, ¿me entiendes? Y fue una lucha constante porque nunca, y todavía no lo aceptan, pero fuimos lavados por la sangre de Cristo. Amén. Y gracias a su misericordia, su sangre nos alcanzó. Y ya el enemigo no tiene ni suerte ni parte en nosotros. Excelentes ideas. Sabes que, bueno, muchos de los que nos estarán viendo en este momento quizás se preguntarán, bueno, pero este muchacho o este varón, ¿qué tan metido estaba en el tema de la santería? Como que nos contara un poco de qué tan metido estaba Michael en la santería. O sea, que de todas las cosas que tú viviste, ¿qué es lo más impresionante que hizo Michael con su vida en ese mundo? Tal vez cierta persona o un santero que nos está viendo en este momento se identifique, ¿verdad? Y pueda quizás
decir, bueno, ¿será que yo tengo esa oportunidad que tuvo este varón de arrepentirme? O es a esas personas que están pensando meterse en este mundo y o ya llevan tiempo. Entonces, cuéntanos qué tan profundo estaba Michael en ese mundo. Yo aprendí prematuramente te hablo, cosas que a muchas personas les costó mucho en ese mundo aprender, ¿me entiendes? Tuve en niveles, por lo menos en el espiritismo, llegué a hacer cosas con mi cuerpo, que eso era lo que le sorprendía a la gente, porque yo comencé a lacerarme en la lengua, clavarme el pincho en los cachetes, y después aparecía sin nada en el cuerpo. Y eso eran las señales que impresionaban a la gente, las señales que el enemigo usaba para impresionar a la gente. En la palería tenía un espíritu de adivinación, que el Señor reprenda. Le adivinaba, porque eso es adivinarle la vida a las personas, ¿me entiendes? Y eso también impresionaba a la gente, y iban muchas personas a los pies de esas cosas, simplemente averiguar vidas. Eso sí, yo digo que fue el Señor que no permitió que yo le hiciera daño a nadie en ese camino. Siempre me mantuve al margen de eso, de que llegara una persona, mira, necesito que le hagas esto a aquella persona porque yo la odio. Ahí sí es verdad que yo me mantuve lejos de eso. Le dije, no, yo de verdad no quiero hacerle maldad a nadie, no soy, búsquese a otra persona. ¿Te voy a dar tanto? No, pero búsquese a otra persona. Yo pienso que fue el Señor que no permitió que yo dañara a otra persona, pero sí permitió que yo incursionara en todas esas cuestiones para que yo supiera valorar eso que Él iba a hacer por mí. Esa liberación, ese sacrificio que Él hizo, esa misericordia que tuvo conmigo para que yo aprendiera a valorar este momento donde Él me saca de las tinieblas y me lleva a su luz admirable, ¿me entiendes? Y en la santería sí, no llegué a otro nivel, porque de la santería, después de recibir unas cuestiones que es como que te inicia, después vas y te coronan un santo, que es un demonio que te ponen encima de ti, que es el que va a regir, como que dice, regir tu vida, ¿me entiendes? Te dice, tú eres hijo de esa cuestión. Y no llegué hasta esos extremos, porque me imagino que el Señor tampoco lo permitió, pero sí tuve mucho conocimiento. Pero gracias a Jesús y a Jehová, de verdad, que me sacaron de ahí, de verdad. Y no es fácil, porque vienen a veces esos recuerdos. El enemigo te pone esos recuerdos a la mente, y yo vivo renunciándolo, Señor, en el nombre de Jesús. Renuncio a todos estos recuerdos paganos de idolatría, renuncio, y todos los días es una batalla constante, y voy renunciando a ellos. Y de hecho, hay personas que han estado en esa religión, que me han conocido. Hubo uno que me decía, pero si tú eras un palero de lo más caro. Yo le digo, estaba engañado, y esa persona ahorita está buscando de Dios. Impresionante. Mira, primo, hay muchos que están buscando de Dios. Sí, no, yo me imagino que y más en estos tiempos que se ha anunciado la venida del Señor con más intensidad, y yo me imagino que el temor les ha carcomido y andan como alborotados. Sí, es verdad. Mira, primo, están sintiendo, como quien dice, ese fuego. Se lo está quemando, Mira, antes de comenzar el video, hablábamos de unos tatuajes que tú tienes en tu cuerpo. Me impresionaron unos que tienes en tus brazos, que a mí de verdad me impactaron. Yo quisiera que la gente también pues conociera por qué no te los has borrado, por qué todavía los sigues teniendo ahí, por qué quizás no te da pena mostrarlo. Y fue lo que me impactó. Entonces, cuéntanos sobre esos tatuajes. Mira, de verdad, para nosotros no es un secreto de que Dios lo hace como Él quiere y cuando Él quiere, en el momento que Él quiera. Si Dios quisiera que yo no tuviera tatuajes, Él mismo me los borra, ¿verdad? Amén.
Yo cuando estaba en la vida secular, en el mundo, yo idolatraba mis tatuajes. De hecho, yo presumía mis tatuajes. Cuando yo comienzo y entro en el que confieso a Cristo, comienzo a sentir un poco de recelos por mis tatuajes. Y mi esposa me decía, ¿no crees tú que es mejor que te los borres? Y yo, sí, pero ¿tú crees que Jesús quiera que yo me lastime mi cuerpo? Porque Él fue lacerado por nosotros. Pero una de las palabras que yo le di, ¿para qué yo voy a lacerar mi cuerpo? Y estaba indeciso. De hecho, tengo este acá, que era el que más golpeaba mi vida, para que lo pueda leer. Y ese tatuaje, sí busqué manera de taparlo, por lo menos con algo que tuviera que ver con el cristianismo. Pero estaba indeciso, tenía esa duda, ¿me entiendes? Hubo un momento en la iglesia donde se está ministrando también una evangelista, amiga del hijo del pastor, y yo estoy en ese momento, estoy recién convertido, pero yo quería ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo estaba loco porque por conocer el Espíritu Santo, y a cada momento, a cada instante, yo, Señor, yo quiero que tú me bautices con tu Espíritu Santo, yo necesito sentir tu poder, yo necesito saber qué es esto, ¿me entiendes? Y ese día en la iglesia están tocando esa alabanza en los brazos del papá del grupo Grace, lo están cantando los adoradores de la iglesia, y esa oración, esa alabanza venía ministrándome, y yo salgo del asiento donde yo estoy sentado delante de mi esposa y comienzo a pedirle, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Cuando abro los ojos veo al hijo del pastor al lado mío y me dice, el Señor te manda a decir que si tú estás preparado para lo que le estás pidiendo. Yo le digo, sí lo estoy. Y me puso la mano en el estómago y me dice, recibe. Yo sentí un torbellino que me envolvió de los pies hacia arriba, así, como con fuego. Y algo dentro de mí que estaba aquí comenzó a moverse en el estómago y me llegó hasta la garganta, y ahí pegué un grito fuerte. O sea, lo que estaba ahí no resistió la unción ni la presencia del Señor ni del Espíritu Santo, y pegué ese grito fuerte, y ahí mismito comienzo a hablar en lengua. Y la sierva que estaba ministrando, la evangelista, se me acerca y comienzan a ministrarme liberación, y comienza a profetizarme y me dice, yo soy tu Dios, el que te sacó de las tinieblas de la boca del infierno. Ve por el mundo y habla de mí y muéstrale las marcas. Muestra tus marcas, y me agarra los brazos y me los pone delante. Muestra tus marcas. Muéstrale al mundo de dónde yo te saqué. Y yo ahí supe que yo no debía quitarme mis tatuajes. Y de hecho hay veces que me los tapo. Claro, para ir para la iglesia yo uso mi camisa manga larga. Hay personas que se me acercan y me dicen, pero tú eres cristiano y esos tatuajes. Y de ahí le cuento mi testimonio de quién era Michael antes de ser cristiano. Pero hubo un evangelista que llegó a una campaña, primera campaña que yo experimentaba en los caminos del Señor, poderosamente usado por Dios en liberación. El último día de la campaña me hacen subir a la tarima con un niño enfermo para que él le ministrara sanidad. Pero él lo dejó, eso fue un sábado, él lo dejó para el domingo, que cerraban la campaña en la iglesia, con el culto que se hace los domingos. Pero yo estaba sentado en una silla y él me colocó la mano en el hombro para apoyarse, porque él tenía problemas en una pierna. En lo que él le da ese mensaje a la mamá del niño, habla con el hijo del pastor y después se me acerca y me dice, ¿y tú qué quieres? Y yo le digo, yo quiero lo que tú tienes. Y él se echa a reír y me llama, acércate, y me dice, ¿quiénes son tus pastores? Yo se los muestro y los llamo y les dice, pastores, era la 1 de la mañana. Le dice, esto todavía no ha terminado. De todos los mujeres que yo he tenido, este es el más especial. De todos los mujeres que yo he tenido a nivel de campaña. Y él le dice, ¿por qué? Porque no le da vergüenza mostrar sus marcas. Y yo me levanta mis brazos y les muestras mis tatuajes. Y me dice, esos tatuajes tienen que ser ungidos para no darle legalidad al diablo. Wow. Y 2 semanas después llegó un evangelista a la iglesia que no tenía nada que ver con esa campaña. Comenzó a ministrarme, y eso fue poderoso lo que pasó en esa iglesia en ese momento. Porque él llamó a recibir la oración. El que quiera que llore por él, que pase adelante. Y pasaron muchas personas, y yo le dije a mi esposa, ese día me acuerdo que yo le dije al Señor, yo no tengo ni medio en el bolsillo, pero yo vengo a darte mi mejor adoración en espíritu y en verdad. Aleluya.
Y ese día yo brinqué y salté y canté. Cuando él comenzó a ministrar, yo me siento. Y yo me voy adelante. Y él comenzó a administrar a todo el mundo. Y yo sentía que por aquí caía uno, por allá caía otro. Yo le digo, bueno, el Señor no tiene nada conmigo hoy. A lo último, él me quita los lentes y comienza a hablarme. Comienza a profetizarme. Me dice, yo te saqué de la boca del infierno. Yo te salvé de la muerte 3 veces. Le dije, hey, Satanás, no me lo toques. Que yo tengo cosas grandes con él. Y yo comencé a sentir ese fuego en mí. El hombre me fue a poner la mano en la frente y fue como que me empujaron y caí en los brazos de un hermano en el piso y comencé a temblar, comencé a sentir ese fuego que comenzó a quemar lo que estaba dentro de mí. Y me fui a parar y me volvieron a tumbar. Y en una de esas él dice, búscame aceite que hay que ungirle sus marcas. Yo estaba completamente tapado. Y ahí me quité todo y comenzaron a ponerme aceite en todos lados. Ese día yo era tanta la manifestación de Dios ahí que yo no podía mantenerme de pie. Yo estaba como borracho. Y me ungieron. Yo sentía cada vez que me ponían aceite en los tatuajes, yo sentía que era aceite caliente, que yo sentía que yo me estaba quemando, que era aceite que estaba puesto en un sartén a fuego alto y después me lo estaban tirando encima. Wow. ¿Me entiendes? Eso fue poderoso. Ese día yo lloré como nunca en mi vida había llorado. El Señor rasgó mi corazón como no tienes idea. Ese día fue impresionante. Sí. De verdad que sí. No, de verdad que gracias por compartirlo, ¿verdad? Porque a veces no creemos lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona, ¿verdad? Que viene de ese mundo y cómo lo puede transformar a tal nivel que lo usa para grandes cosas, como en este caso hoy en día a ti te llevó a Australia en tan corto tiempo, ¿verdad? Tu transformación y tu cambio fue tan acelerado que el Señor aceleró tus tiempos y de una vez te puso a trabajar y ya te estableció en un país totalmente a miles de kilómetros de distancia de tu tierra y de donde creíste en Dios para llevarle en otras lenguas el evangelio a esas personas que nunca lo han escuchado. Y primo, y ahora sí entrando, ¿verdad?, en materia interesante, ¿verdad?, que es ya Michael convertido en los caminos del Señor, ya ungido, ya ¿cómo se podría decir? Como un nuevo hombre, una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Ahora estando en un país como Australia, sin tú hablar ni papa inglés, italiano, no sé qué idioma, cuál es el idioma allá, inglés. El inglés. ¿Cómo el Señor te lleva allá? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cómo ves tú ese proyecto, verdad, de Michael? Y bueno, ¿qué es lo que anhelas alcanzar? O si ya el Señor te puso algo en tu corazón que ya esa es tu meta a seguir. Mira, primo, el llegar yo aquí a Australia con mi familia, eso es una profecía del Señor cumplida en mi vida, ¿me entiendes? Una promesa del Señor cumplida en mi vida. En esos momentos que yo visitaba esa bomba de gasolina, vender chocolate, se me acercó un señor. Él se frenó en una motico muy vieja. De hecho, más nunca lo vi. Y me dice, amigo, hágame el favor. Yo le digo, ¿quiere un chocolate? Me dice, no, yo vengo a darte palabra del Señor. El Señor te manda a decir que no tardes a su llamado, porque ya Él tocó tu corazón. Porque Él te trajo a este país, República Dominicana, porque aquí tú vas a conocer una mujer la cual será tu esposa. Y ambos se van a fortalecer en Cristo. Wow. Y el Señor los va a sacar a otra nación a hacer cosas grandes. Y yo me eché a reír, porque yo dije dentro de mí, oye, yo que voy a ser cristiano, yo lo que soy es brujo. El Señor reprenda. Yo me sentí, sí, era una locura, de verdad. Y mira, de verdad, comenzó a salir el tema de ese viaje. A mi esposa hicieron contacto con mi esposa las personas de ACNUR
de que ya estaba metida en un plan ahí de recibir, como quien dice, ayuda económica, y ellos le ofrecieron ese plan de reasentamiento. Ella pidió, les preguntaron que si tenían los pasaportes vigentes, dijo que estaban vencidos, pero que así servían, dijeron ellos, y le ofrecieron salir. Yo le dije, dile que sí. ¿Qué pasa? Que yo no entraba en ese plan, porque ella estaba sola. Ella me incluye a mí, y el Señor se glorificó y hizo que me aceptaran también. Yo entro como esposo de ella. Gloria. Y comienza el proceso. Nos llamaron a hacer entrevistas, fueron muchas entrevistas por teléfono, entrevistas que duraban hasta 4 horas. Pero de un momento a otro eso se frenó. Ella comenzó a visitar la iglesia porque ella venía de conocer a Cristo de Venezuela, pero al llegar a Dominicana era tan fuerte el trabajo que ella no le daba tiempo de ir a una iglesia. Comenzó a congregarse en esa iglesia que se llama Fuente Inagotable. De verdad que le doy gracias a Dios por esa familia en Cristo que nos dio. Gracias por esos pastores tan hermosos y que puso esos padres espirituales en nuestro camino, el señor pastor Brígido Vera y la pastora Ibelina Castillo. Cuando ella comienza a ir a esa iglesia es donde más comenzamos a tener problemas, ¿sabes? Ella comienza a sentir ya que necesita separarse de mí, porque ya yo estaba, como quien dice, que era esa religión o nada más, ¿entiendes? Y el Señor frenó todo lo del viaje. Eso se frenó ahí. ¿Qué pasa? Que cuando yo confieso a Cristo un 8 de mayo, y el 18 de mayo nos llaman a Santo Domingo para hacernos los exámenes. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya conocemos a esa familia tan hermosa en Cristo, yo le digo, amor, yo no quiero irme. Estábamos como Jonás. Amor, yo no quiero irme. Yo me siento bien aquí, que conocí a Jesús y esta familia en Cristo, porque, como te dije antes, yo era un hombre solitario y estoy conociendo una familia, ¿me entiendes? Llena de amor. No quiero decir que mis padres no estaban llenos de amor, claro que sí, yo amo a mis padres, mi mamá que descanse en paz, que yo sé que se fue con Dios porque en sus últimos días mi tía me da testimonio que ella confesó a Cristo, y eso me conforta. Yo sé y lo doy gracias por mi padre, ¿no? Pero esa familia en Cristo, de verdad, en esos momentos, en ese país donde no teníamos familia, se comportaron a la altura. Y decimos que no queremos, que no tenemos ni pasaje para ir para Santo Domingo. Pero Dios es sí porque sí. La gente decidieron mandarnos un taxi a la puerta de la casa. Dios mío. Para que nos llevaran a la capilla en Santo Domingo, porque no teníamos pasaje. Y nos dieron, llegando allá, después nos dieron hasta dinero para desayunar, para almorzar, para todo eso. Y bueno, nos hicimos los exámenes, perfecto. Después nos llamaron porque llegaron 2 comisionados de aquí de Australia, fueron allá a Santo Domingo, especialmente para captar nuestras huellas. Eso fue un día, mira, que no lo olvido, porque yo estaba trabajando y tenía que salir a las 12 del día. Y mi compañera de trabajo tenía que llegarme a las 12 y me llegó casi a la 1, pero eso me pasa a mí por cascón, porque el Señor siempre mueve su ficha. Esa era una muchacha que no le gustaba hacer favores, pero ese día ella se ofreció y me dice, bueno, manito, pero si tú tienes una diligencia mañana, lunes, pero si quieres falta, no vengas a trabajar, y yo trabajo todo el día. Y yo le dije, no, yo trabajo hasta las 12 y después tú vienes y me cubres. Pero el Señor me la está poniendo fácil, pero yo casco, digo, porque así somos nosotros. Después decimos, pero el Señor, ¿dónde estabas tú? ¿Ah? Pero sí, pero te mandé a la muchacha para que trabajara por ti todo el día, y tú le dijiste que no, que tú ibas a trabajar hasta las 12. La muchacha me llegó tal día, eso fue un problema. Ahí perdí yo la comunión ese día. Y salimos tarde. Sí, tenía un espíritu de terquedad. Oye, primo, yo ese día yo me metí un ayuno. Yo venía de una semana un ayuno y estábamos en silicio, y ese día lo perdí. Ay, yo me acuerdo de si lo que hago es reírme después. Bueno, y ese día, primo, ve cómo es Dios. Digamos, las personas dijeron, tienen que estar aquí a las 2:30, ni un minuto más. Y salimos de terminar de San Pedro de Macorís a Santo Domingo a la 1. Ya no íbamos a llegar, pero no fuimos. Y tú puedes creer que nosotros conseguimos, aunque sea una mínima cola o un semáforo rojo en el camino. Nada.
ese autobús salió sin pararse. Nos bajamos en la Duarte y agarramos una buseta que nos dejó justamente al frente de donde teníamos que ir, cuando anteriormente nosotros agarramos una buseta que nos dejaba lejos, teníamos que caminar. Y ese día nos montamos una buseta que nos dejó exactamente al frente de donde teníamos que llegar. Llegamos 5 minutos antes. Pero cuando entramos, mi pasaporte se había quedado en la casa. Dios. Y yo, Dios mío, esto no puede estar sucediendo. Y de verdad que esto no puede estar sucediendo. Y mi esposa, pero ay, yo te lo dejé arriba en la cama. Y yo, ay, no, bueno. Pero Dios es tan soberano y misericordioso que me hicieron todos los trámites sin pasaporte. ¿Qué te parece? Ah, solo Dios, hermano. Solo Dios. Bueno, sí. Y así fue que se dieron las cosas. Nos casamos, nos bautizamos ese día. Y vivíamos en una casa. Yo le digo, mi amor, vamos a entregar esa casa, porque ya no vamos a pagar más alquiler. La hermana de ella se había ido a Estados Unidos y quería que viviéramos en la casa donde ella vivía alquilada, que ella la dejó ahí, se la seguía pagando. Pero le digo, mi amor, en ese edificio hay un brujo y tenemos que llegar conquistando esa zona. Y yo no estoy ahorita para estar peleando guerra espiritual, ¿no? Ya bastante peleamos aquí donde estábamos y conquistamos esto. Y entonces me dice, ¿qué hacemos? Bueno, vino un hermano en la iglesia que el Señor lo ha bendecido, entonces, no tanto monetariamente, sino el Señor se ha glorificado en ellos, en la salud, en todo. Nos ofreció vivir en un penthouse. Gloria a Dios. Sin pagar, totalmente equipado. Hermano, te puedo decir, mi esposa dejó de trabajar. Nosotros vivíamos afanados por el trabajo para pagar alquiler y la comida. Mi esposa dejó de trabajar, de mudarnos para ese penthouse. Y yo lo que ganaba daba para suplir nada más el alquiler. Teníamos que pagar unos teléfonos, porque los teléfonos se nos habían dañado y tuvimos que sacar otros. Resulta ser que había momentos que no teníamos comida. Ya estábamos en la cuestión del viaje. Y nos íbamos para la iglesia a adorar al Señor los domingos, y danzábamos, bailábamos, llorábamos, y todo aquello. Cuando salíamos de la iglesia nos encontrábamos con la realidad que no teníamos comida en la casa. Y llegábamos a la casa y conseguíamos una cesta de comida en la casa que nos la traían de otra iglesia, que ni siquiera nos conocían. Así no es nos conocían, Señor. simplemente llegaba esa gente de una iglesia, mire, aquí les mandó el Señor una cesta de comida. Sí. Así nos mantuvo el Señor por 3 semanas. Nos mudamos a ese penthouse totalmente equipado, y te puedo decir que ese hermano tiene una empresa y yo no me gusta estar sin hacer nada. Le dije, hermano, yo quiero ayudarte, y en realidad él se portó muy bien con nosotros, igualmente su esposa. Yo hasta le decía, no me pague, yo simplemente quiero trabajar y colaborarte en algo, no. Y él me dice, no, este es el tiempo de ustedes que el Señor les escogió para que ustedes estuvieran en descanso. Gloria a Dios. Hermano, nunca nos faltó un plato de comida. Gloria a veces tú abrías la nevera, y yo le decía, bueno, esta nevera parece Plaza Venezuela. Agua y luz. Y nos metíamos unos desayunos, unos almuerzos y una cena. Esos no tenían serie, como dicen allí en Dominicana. Wow, solo Dios. Qué difícil es la dependencia de Dios, ¿verdad? Mira, a veces nos cuesta mucho. Yo tengo muchos testimonios porque hemos sido muy cascones y queremos hacerlo por nuestra fuerza, y nos cuesta entender que es con la fuerza de Dios y que tenemos que saber esperar el tiempo de Dios. Pero tenemos un hermano allá en Dominicana que él llegaba a la casa, nosotros éramos muy humildes ya. Y tú estabas así parado y te pasaban los ratones por los pies. Yo conseguía ratas muertas en el techo. Mi esposa se iba a bañar y conseguía un siempre guindado en el paño, cucaracha por todos lados. Mira, eso era un proceso fuerte. Una vez yo metí con un gato para la casa y para que cazara los ratones, y ese gato lo que hizo fue hacerse necesidad en los cuartos de los niños. Y eso era un proceso fuerte. Y ese hermano decía, yo vengo para acá y que porque para contarles mis problemas y salgo edificado, porque ustedes están pasando un proceso más fuerte que el mío y lo que hacen es reírse y gozarse. Y nosotros agarramos eso de risa, de verdad, de risa. Y sí, hay mucho testimonio, pero mucho. De verdad que sí, que donde el Señor se ha glorificado, y también donde el Señor nos ha, como que dice, redargullido y nos ha dicho, hey, aprendan a confiar en mí. Sí, primo, de verdad que impresionante lo que me estás contando. Y nos hablas de lo difícil que es dejarse guiar por el Señor.
y veo que en todo eso que me estás contando hay una serie de decisiones de tu parte, como dejarte llevar por lo que Dios estaba haciendo. Porque a veces vemos como que Dios se van abriendo las puertas y uno como que no, como extrañado, como que, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y a veces uno es piedra de tropiezo de uno mismo y uno no acepta que es el Señor que te está guiando por un camino. Entonces eso me impresiona y yo espero que también pueda llegar a muchas personas este testimonio, que está demasiado bueno. Y otra de las preguntas que tengo para ti, ¿tú estás seguro de tu llamado y de tu asignación? O sea, tú dices, estoy completamente terminado de que Dios me envió a este país a hacer algo. Nuestro llamado y nuestra. Porque también has tenido que aprender inglés, has tenido que estudiar el idioma y también me imagino que la sociedad y todo eso para poderle llegar, ¿verdad? Bueno, yo escuché un testimonio que contó el pastor Juan Carlos Harrigan, que decía que había misioneros que tuvieron que prepararse con una profesión, una carrera de médico para ir a unos países donde no se podía hablar de Cristo. Entonces tuvieron que prepararse como médicos 5 años, 10 años, quién sabe cuánto tuvieron que prepararse para ir a una misión a esos países o sea, ellos tuvieron que sacrificar ese tiempo de estudio. Se hicieron médicos para ir a predicar la palabra de Dios. Ahora tú te haces bilingüe, cambias tu sociedad, estudias una nueva sociedad para predicar el evangelio. Este país se habla inglés, por donde tú entres es inglés. Es un país multicultural porque hay muchas personas de diferentes partes del mundo. Te puedes conseguir chinos, coreanos, afganos, filipenses, africanos, diversidad de personas de cualquier rincón del mundo, ¿me entiendes? Y sí fue difícil y sigue siendo difícil porque en realidad no manejamos el idioma. Y nosotros fuimos traídos acá con la misión de traer la palabra del Señor, ¿me entiendes? Y tenemos un ministerio fuerte en liberación, donde un proceso de preparación, del Señor todavía trabajando áreas de nosotros que tienen que ser perfeccionadas. Pero dentro de ese propósito Él permitió que también nos aprendiéramos el idioma y actualmente estamos estudiando el inglés dentro del proceso de viaje y ese plan de estas personas que nos trajeron acá. El Señor permite que nos estén, como quien dice, sustentando hasta que aprendamos el idioma, porque no es un secreto para nadie que si no hablas bien en inglés no puedes por lo menos acceder a un buen empleo, ¿me entiendes? Entonces estamos ahí, ya llevamos un mes estudiando el inglés. Es fuerte porque las clases son en inglés, un idioma totalmente diferente. Y en oración le pedimos al Señor que nos dé este don de esta lengua y nos dé también el don de la interpretación, que nos ayude, porque la palabra muy bien lo declara en Santiago, que el que quiere sabiduría tiene que pedirle en oración a Dios, y le pedimos, Señor, danos sabiduría, ábrenos en los ojos del entendimiento para poder entender. Y de verdad que a veces nos desesperamos porque no entendemos nada, pero gracias al Señor estamos poco a poco aprendiendo. Estamos asistiendo a una iglesia totalmente en inglés, pero la tecnología está tan avanzada que con el teléfono traducimos el mensaje del pastor y ya poco a poco estamos interactuando con los hermanos de esa iglesia. Ya nos están, como quien dice, adoptando, nos están dando oportunidades para que sirvamos en la iglesia o colaboremos en cualquier cosa que ellos necesiten. Pero sí tenemos un propósito y un llamado fuerte acá, pero primeramente le pedimos al Señor que nos ayude con el idioma, porque si no sabemos el idioma, ¿cómo predicamos su evangelio? ¿Me entienden? Y esa es una de las tantas pruebas que tenemos aquí en este país. De verdad que sí. Qué bueno. Pero el Señor lo hace porque la palabra también declara que donde Dios te manda, Él te respalda. Y dice la palabra que Moisés le dice, ¿cómo yo no sé hablar? Yo pondré palabras en tu boca.
Le declara el Señor a Moisés, pero Señor, tú me envías para allá, pero yo soy un hombre que no sé hablar. Yo pondré palabras en tu boca, dice el Señor. Amén. Sí, de verdad que impresionante. Y bueno, no me imagino, ¿verdad?, estar en tus zapatos, ¿verdad? Yo estuviera loco, ¿verdad?, con tantas cosas que tuviera que aprender para poder llegar a las personas. Y no solamente, primo, aprender el idioma, sino como también tratar de leerle la palabra del Señor en ese idioma a la gente. Y debe ser frustrante todas las cosas que hay que aprender, cómo comunicarse allá para ir al abasto y conseguir los alimentos, cómo ir montarse en un autobús o que alguien te salude, o cómo pagar los servicios públicos e ir y entender los recibos. O sea, son un montón de cosas que imagino que has tenido que tratar de descifrar, ¿verdad? Y yo me imagino que el Señor también te ha ayudado. Y yo sé que, bueno, el Señor es conocedor de todas las lenguas humanas. Si se lo pedimos en oración, Él si nos da visiones, si nos da ciencia para ver el mundo espiritual, no nos va a dar para ver el mundo humano. Entonces, de verdad que te admiro mucho por eso, ¿verdad? Porque una persona que quizás a lo mejor, bueno, no sé cómo era tu inglés en el colegio. Pésimo, primo, a mí me rasparon inglés, de hecho yo la llevaba a rastro. Entonces ahora estar en un país así, ¿verdad? Que entonces es de admirar, porque una persona que no sabe nada de inglés, ir a un país totalmente agarrado de la mano del Señor, y bueno, Señor, voy confiado en ti, tú eres el que me va a dar el idioma, tú me vas a dar las herramientas, tú me vas a poner palabras en mi boca, y bueno, y vas caminando en fe, y ya estás ahí en fe. Es por fe, primo, que se camina, de verdad, porque no sabíamos, nosotros hicimos como Abraham, cuando el Señor le dijo, Abraham, sal de tu tierra y deja tu parentela. Abraham no sabía dónde Dios lo iba a enviar, simplemente confió en su palabra y simplemente se dejó guiar por Dios. Así hicimos nosotros no sabíamos qué nos esperábamos. Hubo un momento donde yo sentí cierto temor llegar acá por eso mismo. ¿Y cómo me comunico? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago cuando salga? ¿Me entiendes? De hecho, ese proceso comenzamos a pasarlo ya cuando de España tuvimos que volar y arribar a Melbourne. Uh-huh. En el avión todos hablan en inglés. Entonces cuando iban a dar la comida, yo, Dios mío, ¿y qué pido? Entonces entendía que chicken era pollo. Entonces, juice, jugo, mango, decía mango y orange. Yo sabía que orange era naranja. Y yo tomé en ese viaje tanto jugo de naranja y mango que después yo lo aborrecía, porque era lo único que podía pedir. Y mi esposa pidió tanto pollo que después decía chicken no, porque era lo único que sabíamos, ¿me entiendes? Me acuerdo que ella pidió un té en ese avión y le dieron un potecito para que agarrara azúcar, pero habían sobrecitos que decían sugar y milk, leche. Y ella agarró un sobrecito y cuando le echó era leche, y ay, pero le digo, mi amor, pero léelo, sobre milk significa leche y sugar, azúcar, le echaste. Pero le digo, tómalo, porque aquí se toman aquí toman té con leche, así. Mira, pero a usted le pasó como el pueblo de Israel cuando ya no querían maná. Oye, señor. Mira, primo, ahorita que tú dices eso, nosotros tenemos una semana viviendo acá en esta casa. Ese testimonio lo conté hace días a un hermano. Nosotros llegamos acá a esta casa. Cuando tú llegas a una casa nueva, que tú la alquilas, que sales de las casas refugio, la organización Housing te da lo necesario de la casa, te da un juego de comedor, un juego de muebles, te da lo que necesitas en la cocina, plato, cucharilla, te dan los juegos de cama, te dan una lavadora, ¿me entiendes? Pero nosotros somos 5 personas. Uh-huh. Perdón, y nos dieron 4 platos, 4 cucharillas, 4 tenedores, 4 tazas, 4 vasos, el juego comedor pequeño. Y yo le digo, mi amor, el juego comedor donde estábamos en la casa refugio era más grande, ¿qué? Ve por donde estamos comenzando. Y mira, 4 cucharillas y somos 5, dice, 4 platos y somos 5. No saben ellos que nosotros somos 5 personas. Y yo ni siquiera una jarrita para meter agua, para meter jugo en la nevera.
Ay, yo quiero un juego de muebles, dice mi esposa, vamos a tener que buscar uno en Marketplace porque esos juegos de muebles para ponerlo allá en la sala de estar de allá adelante. Y así pasamos, eso fue un jueves que llegamos aquí. El viernes yo tenía que ir a prestar servicio para la iglesia. Ajá. Llegando a la iglesia, que entro, el pastor me recibe y me dice que, me pregunta en inglés que si ya estoy en la casa, le digo que yes. Me dice que le muestre la dirección a una chica que está ahí, la buscó en la computadora y vieron la casa es hermosa. Bueno, tú la viste, yo te la mostré. Sí. Y me dice, este juego de muebles es tuyo. Y yo, wow, este juego de comedor es tuyo. Yo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Fueron y me sacaron 15 platos, me sacaron 12 tazas, me sacaron un vaso, me sacaron un bol de sopa, me sacaron como 20 cucharillas, 20 tenedores, 20 cuchillos. Y cuando traemos todo eso acá a la casa, yo digo a mi esposa, María, este colchón más incómodo, nos dieron hasta un colchón. Cuando llegamos aquí en la casa, que ya acomodamos todo, que yo estoy en el fregadero, me dicen, ¿te hace falta algo más? Y yo le digo, ay, mi amor. Y me dice, ¿qué pasó? Nosotros nos comportamos como el pueblo de Israel cuando no quería más maná, que él quería comer carne. Que el Señor le mandó la guinea y le dijo, coma carne, atarúdense de carne, que hasta muchos murieron. Mira, nosotros nos quejamos de la mesa y tenemos un comedor grande, nos quejamos de los muebles, ahí están los muebles, nos quejamos de las cucharillas. ¿Cuántas cucharillitas nos dieron? Ahora tenemos de más y nosotros necesitamos ahora 5 tazas. Y yo le dije, y para que el Señor dijera, para que nos diéramos cuenta que fue el que lo hizo. Amén. ¿De dónde salió todo eso? De la iglesia. Amén. Eso salió de la iglesia. Yo le digo, mira, así somos nosotros a veces tan mal agradecidos. Y el Señor, bajo su misericordia, viene el Señor y dice, ok, está bien, tomen esto, para que estén quietos, mal agradecidos, cascones. Sí, así es. Primo, ya para finalizar, yo quiero que Michael le dé un mensaje a esa persona, ¿verdad? Que quizás no están en el mundo de la santería. Quizás se encuentran en otras luchas o no. O simplemente no han querido, lo han invitado millones de veces a la iglesia y no han querido ir. ¿Qué le dice Michael a esas personas conforme a lo que ha vivido Michael en su transformación y a lo que Dios lo llevó? ¿Qué le dice Michael, por ejemplo, a esas personas que no han querido tomar ese paso de fe y decir, estoy aquí para que el Señor tome mi vida y me transforme y me use? Bueno, primo, de verdad, yo sé que muchos sienten temor. Los caminos de Dios no son fáciles. El que venga a pintarle a cualquiera que el cristianismo es todo es bello, de hermosos colores, te está vendiendo un cristianismo falso. Claro, es hermoso seguir al Señor, claro que sí, no es fácil, porque a veces obedecer y no hacer la voluntad de nosotros, simplemente dejar que su voluntad se haga en nosotros, no es fácil, pero Él nos va enseñando. Hay personas que he escuchado que dicen, yo no estoy preparado para llegar a los caminos del Señor, pero es que el Señor no necesita a nadie preparado, porque su palabra bien lo declara, dice, venid a mí los que estén cargados y cansados, y yo los cargados y trabajados, que yo los haré descansar, ¿me entiendes? Amén. Él no está buscando personas perfectas, Él te va a preparar conforme a su voluntad. Cuando ya estés en sus caminos, te va a transformar para que puedas caminar ya en sus caminos, pero no, Él te va a recibir tal cual tú llegues. Que yo voy a esperar que el Señor me haga llamado. El Señor está haciendo llamado. Cuando tú vas en la calle y recibes un tratado o recibes una invitación en la iglesia, ya ahí el Señor te está llamando. No esperemos que el Señor nos llame con vara de hierro. No lo esperemos, porque ya de verdad los tiempos se están cumpliendo, las señales se están cumpliendo. Claro que sí van a venir 1001 procesos, 1001 pruebas, pero tenemos la fe y la convicción de que no estamos solos y que hay un Dios que pelea por nosotros, hay un Dios que nos sostiene con su brazo fuerte, hay un Dios que suple las necesidades, pero simplemente tenemos que creer en Él. Porque dice su palabra, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Amén, aleluya. Entonces el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, pero Él simplemente está buscando de nosotros que lo adoremos, que lo busquemos a Él y que aprendamos a depender de Él, y no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Él y de su Espíritu Santo, ¿me entiendes? Amén. Que dejen el afán, que de verdad el único problema, la única solución a todos sus problemas o nuestros problemas es Cristo Jesús.
Aleluya. Él es el único que tiene las respuestas a todos nuestros problemas. Él es el único que nos va a levantar cuando nos caigamos. Él es el que nos va a restaurar cuando nos rompamos. Él es el que va a transformar nuestras vidas. Él es el que va a sacar todo lo que nos hace esclavo del pecado, lo que nos hace esclavo de la ira, lo que nos hace esclavo de la prostitución, del adulterio. Simplemente Jesús es el que nos limpia de todas esas cuestiones. De verdad que sí, los invito, los exhorto de que den ese paso. Abran la puerta porque ya el Señor está tocando. Esa puerta de afuera no tiene cerradura, Él no la va a abrir. La cerradura está de al lado de adentro. Le toca a ustedes abrir la puerta y dejarlo entrar para que cene con ustedes en sus mesas, para que el Señor comience a reinar su vida y comience a transformar sus matrimonios, transformar sus hogares, transformar sus hijos. En mí el Señor todavía tiene muchas cosas que transformar, de verdad, pero ahí estamos. No es fácil porque siempre está ese viejo hombre que quiere meterse, pero tenemos que diariamente llevarlo a la cruz. Es un proceso, pero no estamos solos, el Señor está con nosotros. Amén, aleluya. Bueno, primo, impresionado con tu testimonio y espero que sea de bendición para esas personas, ¿verdad? Que se interesen en ver este video y puedan aprender, ¿verdad?, de lo que el Señor hace en la vida de los siervos que hoy uso con señales y prodigios, porque de verdad que qué más señales te ha dado el Señor de lo que tienes que hacer y qué otras cosas no has hecho, ¿verdad?, por el Señor, que el Señor ha tiempado tu ministerio, te ha acelerado los tiempos porque tú mismo te has dejado usar y tú has renunciado a tu vida vieja en lo absoluto, y es evidente como el Señor, si usted quiere que el Señor acelere sus tiempos, acelere su ministerio, que su crecimiento sea más acelerado, pues usted tiene que renunciar a todo, así como y en conclusión a tu vida, lo que puedo analizar es que tú tomaste la decisión y renunciaste. Yo digo, bueno, Señor, renuncio y me dejo usar. Y el Señor, es que a veces nosotros no dejamos a Dios ser Dios, ¿verdad? Y que nosotros queremos robarle un poco de crédito o tal vez usar nuestra fuerza y hacer trampa, ¿verdad?, para nosotros hacer crecer nuestro ministerio, y no queremos esperar el tiempo divino. Entonces, bueno, nada que decir. Espero que esto sea de edificación para muchas personas. Y qué tal si nos desatas una bendición, Michael, para las personas que nos vayan a ver y para todo el mundo entero. Mira, primeramente la gloria sea para Dios. Aleluya, de verdad, amén. Que sí. Vamos a orar, vamos a cerrar esta sesión con una oración. Amén. Vamos a orar por las almas. Señor, en este momento, Padre eterno, Dios de gloria, Dios de maravilla, Dios de poder, aleluya, Dios de autoridad. Oh Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Oh Señor, Dios que guardas el pacto y la misericordia, Dios que guardas el amor y la gracia, Señor, de todos aquellos que creen en ti, Señor, y guardan tus mandamientos, Señor. Sí, Señor, yo levanto un clamor, Padre, invoco tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sí. Señor, pido por toda aquella persona, Señor, que en cualquier momento, Señor, en cualquier lugar del mundo, Señor, en cualquier rincón, Señor, esté viendo este video, Señor, que le sea de edificación, Señor, que seas tú, Padre eterno, Padre amado, tocando su corazón, Señor, que seas tú y tu presencia, Señor, transformando su mente y su corazón, amén, Señor. Sí, Señor, que seas tú, Padre Jesús, eterno, Padre amado, Rey de gloria, Señor, que comience, Señor, a entrar en sus vidas, Señor, que seas tú, Señor, el que haga que ellos volteen su rostro hacia ti, Señor, y que puedan buscarte y puedan adorarte, Señor, fervientemente, Señor, en espíritu y en verdad, Padre eterno, Padre amado, Rey de gloria. Señor, que tus almas puedan ser salvas, Señor. Oh, Dios mío, permite, Señor, que puedan conocer tu gloria y tu poder, Señor. Que sus nombres puedan ser escritos en el libro de la vida, Señor, donde jamás puedan ser borrados, Señor. Señor, declaramos cielos abiertos para ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos que sea una temporada, Señor, de provisión, una temporada
temporada de gloria y victoria, Señor. Señor, y prometemos darte toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Michael, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que admiro y agradezco tu tiempo que has sacado para este momento. Y bueno, nada que decir. Te envío toneladas de bendiciones para tu vida. Las arrebato. Que el Señor te aplaste de bendiciones. Y que, amén, igualmente. Y que tu propósito en Australia sea de bendición para tu vida primeramente y para toda esa población de Australia que